10 minutos. 8-10 minutos. ADN. Tenemos algo de tiempo porque tenemos mucho que conversar esta mañana, porque además se nos acompaña aquí en los estudios de Radio ADN después de los resultados de la PAES, con todo el tema del FES y tanto otro asunto sobre la mesa, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Bienvenido, ministro. Buenos días. Hay que decir feliz año, sí, digamos. Todavía. Yo llegué a la definición de que hasta mediados de mes voy a decir fin de año. ¿Hasta mediados de mes? ¿Con abrazo incluido? O... Sí, no sé, pero al menos le saludo. En alguna circunstancia, ya. Oiga, ministro, el Ministerio de Educación está terminando el gobierno, pero si uno atiende a la actividad legislativa, lo que ha pasado con la prueba de acceso a la educación superior, parece que estuvieran como en la mitad del mandato. Partamos con la PAES. Sí. Partamos con la PAES porque ha generado harta controversia, discusión, si se quiere, los resultados. En un comienzo, resultados en los que aumentan todos los puntajes, excepto ciencia, partamos por ahí y ese análisis global. Sí, bueno, efectivamente vemos que la PAES logra consolidar y estabilizarse como instrumento. No estaba fácil porque hubo un giro importante entre transitar de instrumentos como la prueba de aptitud, la PSU, mucho más orientado al conocimiento, a un instrumento orientado a la habilidad y a la resolución de problemas, ¿no? Como en este caso la PAES. Entonces, ya estamos viendo que se consolida, de hecho aumentan los puntajes máximos, como tú decías, en casi todas las mediciones, particularmente en matemática 1 aumenta mucho más incluso que el lenguaje, lo que también es muy bueno, porque antes uno se enfrentaba, digamos, a pruebas mucho más complejas quizás. No es que matemática no tenga complejidad, tiene harta complejidad, pero es mucho más precisa para aquellos que buscan carreras que no necesariamente tienen ese foco, ¿no? Matemática 2 súper compleja, de hecho estuvo muy difícil, hubo harto reclamo de los jóvenes. Y ciencias también este año. También, ahora, hay quienes ven en eso de los 2.861 puntajes nacionales, que son casi 1.000 más que en la versión anterior, un sesgo que podría ir achicando los espacios de selección. De alguna manera, todos puntajes nacionales por algo será, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente porque aumenta la calidad de la educación de quienes rinden la prueba. Recordemos que puntajes nacionales como tal hoy día no existen. O lo que existen son distinciones de trayectoria educativa. Y los 2.800 y algo son puntajes máximos. Igual. Son puntajes máximos no en todas las áreas. Por ejemplo, los puntajes máximos son en alguna de las pruebas. Muy, muy extraño que una distinción de trayectoria tenga puntaje máximo en todo. Pero lo que se distingue, por ejemplo, son aquellos que logran esos niveles de resultado en regiones, los que logran esos niveles de resultado, por ejemplo, con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad. Te fijas, es como buscar la distinción en el contexto en el que el estudiante le tocó desempeñarse, ¿no? Por ejemplo, me tocó estar con un par de estos chicos que tenían audífonos, que les costaba escuchar, que tuvieron dificultad en su minuto porque hablaba muy fuerte y no estaban diagnosticados, ¿te fijas? Entonces imagínate lo difícil que fue para ellos entrar en la dinámica educativa, ¿cierto?, en los procesos de escolarización, habiéndose dado cuenta, uno de los chicos me decía, hace 2 años me diagnosticaron recién. Hace 2 años estoy usando audífonos y aún así logró un tremendo resultado. Ya, pero cuando uno habla de estos 2.000 y tantos, 1.000 más puntajes máximos que en la prueba anterior, ¿es una simplificación decir que a lo mejor hoy día la prueba es más fácil y está acotando, insisto, los espacios de selección de excelencia? No, porque las instituciones siguen teniendo altos estándares de acceso a las carreras. Y las carreras, sobre todo las más selectivas como la ingeniería, la medicina, siguen teniendo también altos niveles de postulación y por tanto hartos estudiantes quedan sin poder acceder a esas carreras. Por otro lado, yo creo que es una buena noticia que muchos más estudiantes queden habilitados para postular. De hecho, este año son 231.000 estudiantes que quedaron habilitados para postular, que es el propósito de la prueba, porque la prueba lo que busca es que los jóvenes puedan acceder a la educación superior y que queden más estudiantes en condiciones de postular. Es una buena noticia. Hay más posibilidades. Porque, ojo, tampoco es que luego esos estudiantes que no logran entrar a alguna de las carreras que seleccionan no estudien en la educación superior. Igual hay una oferta fuera del sistema de admisión que existe y que existe hace mucho tiempo y que de hecho gran parte de la discusión que hemos tenido, por ejemplo, en el FES tiene que ver con toda esta masa de jóvenes que entraron a estudiar la educación superior y que no lograron concluir sus trayectorias porque no estaban en condiciones de llevar trayectorias de educación superior. Claro. Entonces acá por lo menos tenemos un estándar que está dado por la PAES
en el que hay 230.000 estudiantes que están en condiciones de acceder a la educación superior. Ya. Ministro Cataldo, cuando quedan 2 meses de gobierno, tengo aquí a la vista el programa de gobierno del candidato Gabriel Boric. Claro, después de 4 años uno espera que muchas de estas promesas se hayan cumplido, y una de ellas, tal vez la central en materia de educación, anticipo usted la pregunta, la condonación universal de las deudas estudiantiles, página 139 de las casi 230, donde se habla de poner fin al CAE. Sí. ¿Se va a poner fin al CAE? Eso es lo que nosotros esperamos y estamos trabajando fuerte en eso. A ver, mira, nosotros estamos en un diálogo con la oposición, un diálogo que yo creo que desde el punto de vista técnico llegó a un punto en el que se han aclarado todas las dudas en el sentido de los cambios que el Ejecutivo está disponible a hacer. Por ejemplo, abrir los copagos en los deciles que se están planteando, por ejemplo, avanzar en disminuir el tope para los estudiantes, por ejemplo, en transitar a clarificar que el instrumento, en este caso el FES, incluso puede ser caracterizado como un crédito. Para nosotros ahí no hay un problema ni ideológico, ni tampoco hay un borde desde el punto de vista del proyecto, al revés. Pero están los votos y sobre todo están a tiempo todavía. Es que yo creo que sí, en el sentido de que habiendo un acuerdo es posible despacharlo, considerando que este proyecto está en segundo trámite, recuerda. O sea, no tiene que transitar todo el Congreso. Ya pasó la mitad de la discusión en la Cámara, ya se despachó y está en el Senado, y si hay un acuerdo en el Senado es posible sacarlo. La pregunta es si va a haber disposición política de la oposición, habida cuenta del diálogo que hemos llevado adelante y de las aproximaciones técnicas que están sobre la mesa. Insisto, hoy día prácticamente no hay flanco que hayan sido levantados por ellos que nosotros no hayamos respondido desde el punto de vista técnico. Obviamente, para materializar eso necesitamos la idea de legislar, y yo creo que estamos en días decisivos en esta semana. ¿Y las indicaciones cuándo, ministro? Recuerden que el proceso legislativo necesariamente implica pero esas indicaciones están listas y apuntan a lo que han votado. La mayoría están listas ya, sí, por supuesto. Apuntan a lo que han votado también los rectores, fundamentalmente la Universidad Católica también. Porque de hecho nosotros hemos tenido un diálogo con el CRUCH, firmamos un compromiso con el CRUCH para efectos de materializar indicaciones. Desde ahí viene esta discusión, y con la oposición, cuando comenzamos el diálogo, se fueron haciendo, hemos tenido 3 o 4 reuniones en las que hemos logrado precisar algunos elementos, y hemos entregado un documento también para efectos de una aproximación técnica. ¿Usted cree que las indicaciones que entran del gobierno son indicaciones que están hechas para aprobarse? Por supuesto, por supuesto. Sí, porque a propósito del diálogo previo y de todo esto que han conversado. Y del diálogo con las universidades y del diálogo con la oposición. Ya. ¿Y solo se va a terminar el CAE o se va a instalar el FES? Yo espero que se instale el FES. A ver, ayer el Consejo Fiscal Autónomo estuvo en la comisión, yo creo que fue una muy buena sesión. Que volvió a plantear que el FES es un gasto, que es un pasivo, digamos. Claro, y eso hay que despejarlo. Si yo estoy muy de acuerdo con eso. A juicio del Ejecutivo, el diseño del FES tenía esa característica. Ahora, si el Consejo Fiscal Autónomo dice lo contrario, si la Contraloría está analizando los antecedentes que le envió la DIPRES para efectos de precisar que también es un activo financiero, etcétera, y que por tanto es un gasto bajo la línea y no sobre la línea, bueno, clarifiquémoslo, no tenemos ningún problema. Por eso te digo, no hay un problema ni ideológico ni nada por el estilo al respecto. Es un problema contable, ¿te fijas? Y si hay que precisarlo en una indicación, se precisa. Ahora, lo relevante es que parece no haber tiempo, ministro, porque la última vez que hablamos también hablamos es que ese punto quiero llegar. Porque ayer el Consejo Fiscal Autónomo, tú dices algo en general, pero que requiere una precisión. Dijo que esto tiene gasto. Sí. Por supuesto. No hay ningún instrumento de financiamiento estudiantil en el mundo que no suponga un gasto. Ustedes han dicho que es menos gasto que el CAE. Es mucho menos gasto que el CAE. Okay. Hoy día estamos gastando sobre y bajo la línea 1 billón de pesos. 1 billón. O sea, 1 millón de millones de pesos. Con el FES, no lo digo yo, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, incluso considerando los gastos de administración del nuevo sistema, serían 360.000 millones. O sea, poco más de 1/3 de lo que se está gastando hoy. Por lo tanto, si a mí me plantean en el debate si es más razonable transitar a este modelo o no, corrigiendo los efectos sobre el financiamiento institucional con el copago, corrigiendo los efectos sobre los estudiantes respecto a la cantidad de cobros que se le hace posteriormente ya egresan, y corrigiendo los efectos sobre la contabilidad fiscal, yo no veo que haya por dónde perderse. O sea, sobre todo pensando en el próximo gobierno va a requerir muchos recursos. Y esto va a ser un ahorro fiscal. Es más, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, considerando solo el instrumento. Porque si uno considera además las otras medidas de contención, de gratuidad, y las otras medidas respecto a la condonación y la reorganización de la deuda, que va también a traer activo que hoy día es pasivo,
o sea, que hoy día es tóxico, un activo tóxico, lo va a volver plata constante y sonante para el fisco. Bueno, con todo eso, incluso el ahorro es más grande. Como sea, ministro, resulte o no todo esto, ¿no se están malgastando recursos? Se lo pregunto porque hay quienes sostienen que se destinan demasiados recursos a la educación superior en desmedro de la educación parvularia, de la educación básica media. Yo soy uno de ellos. Y que hoy día se está financiando con gratuidad a muchos de los 1.000 periodistas, 4.000 abogados, no sé cuántos psicólogos que egresan todos los años y que después de 5 o 6 años de ilusión terminan como cesantes ilustrados. Estoy muy de acuerdo. Y ahora, yo creo que ese problema no lo tiene Chile solo con la gratuidad. Ese problema viene justamente con el CAE. Recuerda que el CAE estuvo programado para 35.000 créditos. A los 10 años eran 350.000 créditos. Efecto del CAE es la expansión inorgánica del sistema de educación superior. Efecto del CAE es, por ejemplo, el caso emblemático de la carrera de perito criminalístico. No sé si se acuerdan, sí, ¿no? Claro, que era una carrera que no existía. Que no tenía mercado laboral. O sea, ¿se malgastaron recursos en la educación superior? O sea, evidentemente. Por eso estamos haciendo este esfuerzo, ¿no? Por eso es que estamos a esta altura del gobierno intentando aún sacar esto. Esto no tiene nada que ver con lo ideológico. A esta altura, o al menos para mí, superar el CAE es una necesidad para el país, para las familias que están súper endeudadas, porque además el CAE no tiene seguros incorporados y son muy caros los que he incorporado posteriormente, como el 4% que financia de la tasa de interés o la contingencia del ingreso, que es del 10%, pero sobre determinadas condiciones particulares que hace muy difícil que accedan a ello. Y de la mano de esto, ¿qué responsabilidad tienen las universidades? No solo en ofrecer carreras que no tienen campo laboral, sino que se reclama hoy día que respecto de lo que está ocurriendo en otros países, son carreras excesivamente largas, son carreras que en un primer año de universidad, un costo altísimo, básicamente lo que hacen es nivelar a los estudiantes de la educación que traen a nivel escolar. Ministro, y ahí parte de la reforma que ustedes habían planteado, nosotros varias veces hemos conversado durante su mandato con usted, estaba el tema de la duración de las carreras y había mucho más en relación a la educación superior. Nada de eso tampoco pasó. No, ojo, esto está justamente incorporado en esta norma y en otras que estamos... Pero quedan 12 días de trabajo legislativo. Sí, pues, esa es la realidad. Nosotros esperamos que el proyecto de ley se apruebe. Y lo que nosotros hemos hecho es el esfuerzo máximo de poder hacer coincidir las críticas que se han levantado, sobre todo aquellas en las que coincidimos, con el diseño técnico. Uh-huh. Las indicaciones van a estar cuando se apruebe la idea de legislar, porque legislativamente no podemos ingresar indicaciones antes. Perdón, pero ese esfuerzo lo han hecho también las universidades. Sí, nosotros tuvimos, o sea, yo mismo estuve en reunión con el CRUCH en la Universidad Católica de Valparaíso, donde discutimos justamente un documento que ellos nos propusieron con modificación a la ley. Nosotros hicimos una evaluación de ella, les pusimos también nuestra posición y se firmó un compromiso para trabajar justamente en esas indicaciones. Pero si todas carreras que dicen ser de 5 años demoran 6, 7 y más. Bueno, hay una línea de trabajo que tiene que ver con el acortamiento de carrera, que tiene que ver con el proceso de modernización de la educación superior. O sea, nosotros coincidimos en que hay carreras que son excesivamente largas y justamente parte de lo que se ha conversado con el CRUCH particularmente, y está dentro de este proyecto de ley. Y hay otro proyecto de ley de modernización que probablemente le va a tocar al próximo gobierno continuar con esa discusión. Ojo, porque tampoco nosotros podemos decretar por ley cuánto duran las carreras. Y esto es súper importante, porque hay un principio muy importante que es la autonomía universitaria. Entonces lo que uno hace es facilitar condiciones para que las universidades transiten. Por ejemplo, el clásico requisito para acceder a la administración pública que te pide carreras de 10 semestres o más. O sea, 10 semestres no son 4 años, pues. 10 semestres son 5. ¿No? Entonces, si te exige ese requisito, obviamente las carreras no van a poder disminuir la duración de las carreras y reorganizar académicamente sus mallas curriculares, porque simplemente el profesional no va a cumplir el requisito legal para acceder a la administración pública, por ejemplo. Ya, estamos conversando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, rápidamente nos saltamos de la PAES al CAE, pero yo quiero volver a la PAES, quiero volver a la prueba de acceso a la educación superior, porque se ha generado toda una controversia, digamos una discusión que a veces es bien necesaria en torno al ranking de los 100 mejores colegios, compuesto, hemos dicho en los últimos días, por 66 de la región metropolitana y solo uno público. Ha habido harta aclaración en relación al ranking, a lo que mide el ranking, pero la discusión de fondo nos lleva al desempeño de la educación pública hoy día en Chile. Uh-huh. ¿Qué decir en relación al ranking primero y después nos vamos derivando, porque esto ha tenido una derivada incluso en los SLEP? Sí, mira, yo no creo que sea prudente hacer ranking con la PAES porque no es su objetivo.
¿no? Distinto, uno podría, tampoco soy amigo de los rankings, pero es más comprensible si uno lo hace o se aproxima a través de un instrumento censal como el CIMSE. Pero el ranking no miente en lo que plantea. Dice, estos son los 100 mejores colegios en La Paz. Sí, lo que pasa es que hay que considerar varias cosas. Primero, los sesgos de autoselección. La PAES es un instrumento voluntario que los estudiantes rinden porque quieren entrar a la educación superior o medirse, qué sé yo. No participan todos los estudiantes de ese proceso. Por eso es que ya hay un primer elemento que metodológicamente al menos hace complejo un ranking. Por ejemplo, el que encabezó el año pasado el ranking era un colegio particular pagado en Chiguayante, donde 12 estudiantes rindieron la prueba. Mientras el nacional, que aparecía, no siquiera estaba dentro de los 100, la rindieron 500. Donde el nacional tenía casi 10 veces más estudiantes con puntajes máximos que ese colegio de Chiguayante, donde eran 12. Entonces, la pregunta es, ¿cuán válido terminan siendo justamente estas aproximaciones, considerando los problemas de escala que esto tiene? Por ejemplo, en los últimos 3 años ha aumentado muy significativamente la cantidad de estudiantes prioritarios que rinden la prueba, lo que es una buena noticia para el país. Pero evidentemente esto disminuye justamente los promedios de aquellos establecimientos que concentran mayormente a los estudiantes prioritarios. Si yo considero, por ejemplo, dónde se concentran los estudiantes más vulnerables en nuestro país, justamente están en la educación pública, y particularmente son en los SLEP. ¿Verdad? ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de establecimientos rurales o con altos niveles de estudiantes prioritarios? Son los SLEP. Ya, pero ¿qué se le responde a los alcaldes que han dicho que los SLEP, los sistemas locales de educación pública, han sido un fracaso? Porque no hay... Es que no es... La evidencia, Mauricio, no nos dice eso. Primero los SLEP llevan muy poco tiempo para que efectivamente uno pueda considerar el efecto que eventualmente podría haber tenido sobre los estudiantes que están egresando de cuarto medio, ¿no? O sea, piensa que esos estudiantes que están saliendo de cuarto medio llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando. Entonces, yo creo que hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates, porque si no es ideología, que es justamente lo que ellos dicen o nos cuestionan a nosotros, que es lo que estamos haciendo. Entonces, la plata se queda en las oficinas y no llega a las salas de clases. Es que insisto, o sea, la evidencia no nos indica eso. Mira, te lo digo de esta forma. 23 de los 26 servicios locales han logrado mejorar los resultados en La Paz. Ahora, ¿son resultados más bajos que los del resto del sistema? Sí. ¿Por qué? Porque son territorios que estaban deprimidos. Razón por la cual priorizamos la instalación de los servicios locales ahí. En la comisión investigadora que se hizo durante el año pasado, yo mismo le dije a los parlamentarios de oposición que no nos podían exigir efecto demostrativo con los servicios locales, como lo que están haciendo ahora, considerando que lo que hemos hecho en la reorientación de la reforma durante mi periodo de gestión es focalizar la creación de servicios locales allí donde más se requiere, allí donde la interrupción de clase es gigantesca porque, lo mínimo, no se pagan sueldos, ¿no? Entonces, es el caso de Ancud, el caso de, Lota, te podrían mostrar muchos casos. Todos esos territorios, todos los territorios donde se han instalado los servicios locales, son territorios deprimidos académicamente hablando. Socialmente hablando también en esa comunidad educativa. Si el próximo gobierno decide intervenir los SLEP, terminar eventualmente con... Yo creo que cometerían un tremendo error. ¿Por qué? Porque el sistema educativo hoy día está enfrenta una crisis, el sistema municipal, eso es una realidad. Los alcaldes que evidencian ciertos niveles de desempeño un poco más alto tienen que ver con un fuerte esfuerzo que hacen individualmente por eso. O sea, yo quiero destacar, por ejemplo, el alcalde Claudio Castro de Renca, que ha hecho un tremendo esfuerzo de esa municipalidad, ordenó, pero al alcalde le queda este periodo, ¿no? Entonces yo no sé qué va a pasar después. Sí tengo claro lo que pasaba antes de que él llegara, que era muy distinto a lo que ocurrió cuando él llegó. Entonces, sujetar al sistema educativo a ese tipo de vaivenes de los ciclos electorales y de la prioridad que una autoridad de turno les da a los temas, es justamente parte de los diagnósticos de por qué se avanzó a la educación pública. Por otro lado, el aumento de los niveles de criticidad financiera de las municipalidades es gigantesca. No son capaces de sostener financieramente esto, y el cambio al sistema de financiamiento del sector escolar se ve no próximo, ¿no? Esa es una discusión técnica, financiera y políticamente súper compleja.
Ministro, volviendo al tema del ranking, desde su sector, en defensa de las cifras de los colegios públicos, decían que la mitad de los tops 10% de los puntajes vienen de establecimientos con financiamiento público, solo que están distribuidos en casi 4 veces más colegios que los particulares pagados. Eso es real. Lo que usted planteaba recién. Pero Silvia Izaguirre, que es experta, que ha sido parte de un montón de comisiones, decía ayer en X, en Twitter, que parece que se nos olvidó las matemáticas. Si solo el 8% estudia en colegio particular, es escandaloso que en el 10% superior representen la mitad. En 2017 decía el 55% eran del sector público. A su juicio, hemos retrocedido en justicia. Mira, el dato que da Silvia es real. Lo que pasa es que se nos olvida el factor, esto no lo digo yo, o sea, uno puede remontarse a Pierre Bourdieu y es parte de la sociología educacional 1 en la universidad. O sea, el capital cultural incide demasiado en los resultados. O sea, evidentemente, proporcionalmente, los establecimientos que cobran 700.000 pesos por una matrícula, por una mensualidad. Y que además seleccionan. Y que seleccionan. Eso ya es una selección en sí misma, digamos. No, claro, por cierto, lo digo, seleccionan sí, por supuesto. Entonces, efectivamente van a tener proporcionalmente, y han tenido siempre, si eso es lo otro, han tenido siempre mejor desempeño. El punto yo creo que está en lo que hablábamos antes. Más bien, ¿cuál es el esfuerzo que hacemos en la educación pública para lograr remontar? Por ejemplo, yo les quiero... hay un caso bien emblemático. Ustedes me imagino que han escuchado hablar del Liceo San Nicolás de Ñuble, ¿no? Tremendo proyecto educativo. No está en el ranking. ¿Y alguien podría en duda el tremendo proyecto educativo que representa San Nicolás? Miremos los datos del CIMSE y cómo se ha pegado un salto gigantesco en los resultados del CIMSE. Y eso no es necesariamente igual en el caso de la PAES. Entonces, me parece que es importante, y ojo, San Nicolás es municipal, no va a entrar al servicio local porque el municipio, como tiene buenos resultados en el CIMSE, puede exceptuarse, digamos, claro, puede optar a quedarse con la escuela. Entonces, naturalmente, uno tiene que mirar esto en esa perspectiva, ¿no? Hay un proceso de mejoramiento que está ocurriendo en la educación pública. El resultado que obtuvo la educación pública en general en el CIMSE en los últimos 3 años, con un crecimiento gigantesco en términos, comparativamente hablando, incluso respecto a las otras dependencias, habla de que estas generaciones que han estado permeadas por una administración con un foco educativo, en un plazo, cuando llegue, le corresponda a ellos egresar y dar los exámenes para acceder a la educación superior, no sé si va a ser la PAE en ese tiempo, van a tener un resultado mucho mejor que el que están teniendo hoy día estudiantes que viven en esa transición, ¿no? Están viviendo la transición. Ministro, nos quedan un montón de temas por conversar. Siempre pasa eso. Tiempo, pero poniendo todos los elementos sobre la mesa, cuando, insisto, quedan 2 meses de gobierno, poniendo los resultados de la PAE, poniendo el SLEP, poniendo todos los otros elementos que han sido parte del trabajo de esta cartera, ¿qué nota se saca educación? Es que es difícil autoevaluarse. Yo no tengo esa... mira, yo creo que... ¿Cumplió? ¿Queda en deuda? Depende. Yo creo que... no, sí, bueno, así salió presidente de Chile, así que parece que no es una mala estrategia. Pero lo que yo quiero decir, yo sé que tenemos poco tiempo, pero mira, Chile en estos años salió de una pandemia que tenía el sistema educativo en el suelo. Logramos resultados históricos en el CIMSE. No solamente nos recuperamos de la pandemia, sino que superamos los resultados más altos en el ciclo 20 años de evaluaciones. Chile, la asistencia está en el suelo. Estamos francamente en una recuperación que nos está llevando prácticamente a los niveles prepandémicos. La revinculación educativa, es decir, la capacidad de devolver al sistema a los estudiantes que se habían ido, aumentó y la desvinculación disminuyó. Y particularmente disminuyó y aumentó en los sectores socioeconómicos más bajos. De hecho, los servicios locales son los que han mejorado más esos indicadores, ¿no? En educación parvularia logramos asistencia histórica, 76% de asistencia, eso nunca había sucedido. O sea, usted se pone buena Entonces, nota. no, lo que quiero decir es que hay indicadores en los que el balance evidentemente es positivo para el país. Hay otros indicadores en los que tenemos deuda. La verdad es que esto siempre es así. Y la labor del ministro de Educación o ministra de Educación es siempre una labor ingrata, porque los problemas en el sector educacional son infinitos, por el tamaño y la envergadura que tiene el sistema. Entonces, yo creo que esa evaluación no me corresponde hacerla a mí. Yo estoy tranquilo, porque sé lo que hemos hecho, sé el esfuerzo que hemos desplegado y sé cuáles son los números, los resultados. Más allá de lo que se diga en la tele, más allá de la sensación ambiente, los números son los que son, digamos. Y en todos esos indicadores
Y más importante, sobre todo en el de aprendizaje, los niños están aprendiendo y han logrado resultados históricos que no habíamos tenido antes. ¿Hay mucho más que mejorar? Sin duda. Y lo más importante, creo yo, Mauricio, es que comprendamos que la única forma de que el sistema educativo mejore es dándole estabilidad a las políticas educativas. Por eso nosotros nos abrimos, por ejemplo, a modificar el SAE. Hicimos un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Bueno, me parece que la oposición no está de acuerdo consigo misma, porque ese proyecto quedó ahí porque básicamente hubo diferencia entre ellos, digamos. Pero teníamos la oportunidad de haber hecho una gran reforma al sistema de admisión escolar, haber permitido selección en determinadas circunstancias, haber tenido colegios de excelencia, como se buscaba. Bueno, nos hemos plegado, por ejemplo, a la política del Liceo Bicentenario. Hemos estado trabajando muy de la mano con la Fundación Piñera Morel para poder fortalecer esa línea. Entonces, yo creo que acá, yo sí coincido en que no hay espacios para ideologizar esta discusión educativa y les pido que no lo hagan, porque lo que hemos hecho nosotros justamente intentar no hacerlo. Ministro de Educación Nicolás Cataldo, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. ¿Queda todavía? En una de esas nos vemos antes de... Sí, o sea, mira, lo que queda el 11 de marzo parece que es poco, pero en realidad estando adentro es mucho tiempo. O sea, es que en educación yo decía, pareciera que estuvieran en la mitad. Porque piensa que yo ahora tengo que empezar a preparar el inicio del año escolar. ¿Tiene claro qué va a ser después del 11 de marzo? Nada, no he visto nada. Febrero será el momento en que nos aboquemos a eso. Ya, gracias, ministro. Gracias, que estén bien. Chao, chao.